Obras póstumas, Allan Kardec, primera parte, influencia perniciosa de las ideas materialistas, el camino de la vida. Hace largo tiempo que la cuestión de la pluralidad de existencias ha preocupado a los filósofos. Más de uno ha visto en la preexistencia del alma la única solución posible a los más intrincados problemas psicológicos. Sin ese principio, se han visto enredados en el más oscuro laberinto, no pudiendo salir de él más que con el auxilio de la hipótesis de la pluralidad de vidas. La mayor objeción que se hace a esta teoría es la referente a la ausencia de recuerdos de otras existencias. En efecto, una sucesión de existencias inconscientes unas de otras, dejar un cuerpo para tomar otro enseguida, sin recordar el pasado, equivaldría a la nada, a la nulidad del pensamiento. Sería una seguidilla de puntos de partida sin enlace, una ruptura incesante de todos los afectos que dan encanto a la vida presente y una consoladora esperanza al porvenir. Sería, en fin, la negación de toda responsabilidad moral. Semejante doctrina sería tan inadmisible e incompatible con la justicia y la bondad de Dios como la que propugna una existencia única y la eternidad absoluta de las penas por algunas faltas temporales. Se comprende así que los que se han formado semejante idea de la reencarnación la rechacen, pero no es así como nos la presenta el espiritismo. La existencia espiritual del alma, nos enseña él, es la existencia normal, con recuerdo retrospectivo indefinido. Las existencias corporales solo son intervalos, estaciones cortas en la existencia espiritual, y la suma de todas esas estaciones es una pequeñísima parte de la existencia normal, algo así como si en un viaje de muchos años uno se detuviese de vez en cuando algunas horas. Sí, durante las existencias corporales parece haber solución de continuidad por la ausencia del recuerdo. El enlace se establece durante la vida espiritual que no tiene interrupción. La solución de continuidad, en realidad, solo existe para la vida corporal exterior y de relación, y en este caso, la ausencia del recuerdo prueba la sabiduría de la providencia, que no ha querido que el hombre se desvíe demasiado de la vida real en lo que tiene que cumplir, mas durante el sueño el alma vuelve a encadenar los hechos y entonces se restablece el hilo mnemónico que solo se interrumpe mientras se está despierto. Se podrá objetar: ¿cuál es el provecho que podemos sacar de las existencias anteriores para nuestro mejoramiento si no nos acordamos de las faltas que hemos cometido? En principio, el espiritismo contesta que el recuerdo de las existencias desgraciadas, unido a las miserias de la vida presente, haría que ésta fuese más penosa. Dios ha querido ahorrarnos mayor número de sufrimientos.
Si así no fuese, cuán grande sería nuestra humillación pensando en lo que hemos sido. En cuanto a nuestro mejoramiento, ese recuerdo sería inútil. En cada una de nuestras existencias damos un paso hacia adelante, adquirimos algunas cualidades buenas y nos despojamos de otras malas. De tal manera, cada una de ellas es un nuevo punto de partida en la que somos lo que nos hemos forjado y nos consideramos como lo que somos, sin preocuparnos de lo que hemos sido. Si en una existencia anterior hemos sido antropófagos, ¿qué nos importa si ya no lo somos? Si tuvimos un defecto del que nos liberamos, es una cuenta saldada de la que no debemos ocuparnos más. Por el contrario, supongamos adolecer de un defecto del que no nos hemos corregido, sino a medias. En ese caso, debemos poner énfasis en superarlo. Pongamos un ejemplo. Un hombre cometió un crimen y robos, siendo castigado por ello, ya sea en la vida corporal o en la espiritual. Se arrepiente y se corrige de su primera inclinación, pero no de la segunda. En la existencia siguiente solo será ladrón, tal vez un ladrón de fama, pero ya no será un asesino. Un paso más y no será más que un ladrón. Más adelante ya no robará, pero podrá tener inclinación al robo, cosa que su conciencia podrá neutralizar. Con un esfuerzo más, habrán desaparecido todos los síntomas de la enfermedad moral y será un modelo de probidad. En este caso, ¿qué importa lo que fue? Recordar que ha sido condenado al cadalso ¿no sería para él un tormento y una humillación constante? Aplicad este razonamiento a todos los vicios y a todas las faltas, y podréis ver con claridad cómo mejora el alma a través de sus diferentes encarnaciones. ¿No es más justo Dios otorgando al hombre el libre albedrío para arbitrar su propio destino y mejorarlo que dándole un cuerpo y un alma nuevos y condenándolo a tormentos perpetuos en razón de errores pasajeros, sin concederle la oportunidad de poder purificar sus imperfecciones? Por la pluralidad de existencias, el porvenir está en sus manos. Si tarda mucho tiempo en mejorar, sufrirá las consecuencias. Es la justicia suprema, pero nunca se le niega la esperanza. La siguiente comparación nos puede ayudar a comprender las peripecias de la vida del alma. Supongamos un largo camino en cuyo recorrido, pero a intervalos desiguales, encontramos bosquecillos que es preciso atravesar. Al entrar en cada bosque, el viajero pierde de vista la hermosa y ancha carretera que reaparece a la salida del mismo. Sigue ese camino y entra en el primer bosque. Ya no encuentra el camino trazado, sino un laberinto intransitable en medio del cual se pierde. La luz del sol desaparece bajo la espesura de los frondosos árboles. Anda errante sin saber a dónde va. Al final de muchas fatigas, llega al extremo del bosque, pero abatido por el cansancio, la carne herida por las espinas, el cuerpo dolorido. Entonces encuentra otra vez el camino y la luz,
y prosigue su viaje procurando curarse de sus heridas. Más adelante encuentra un segundo bosque, pero su relativa experiencia lo hace salir del trance menos golpeado. En uno de ellos encuentra a un leñador que le indica la dirección que debe seguir, lo que impide que se pierda. Con cada nueva travesía aumenta su destreza y cada vez allana los obstáculos con más facilidad. Tiene la seguridad de volver a encontrar a su salida el buen camino y esa confianza lo sostiene. Además, sabe orientarse para encontrarlo con más facilidad. El camino lleva a la cumbre de una montaña elevada, desde la cual descubre todo el trecho que ha recorrido desde el punto de partida. Ve también todos los bosques que ha atravesado y recuerda las vicisitudes que ha sufrido, pero ese recuerdo no lo apena, porque ha llegado al final. Es como el guerrero que en la calma del hogar recuerda las batallas en las que participó. Esos bosques diseminados en el camino son para él como puntos negros en una cinta blanca. Dice entonces: cuando estaba en aquellos bosques, sobre todo en el primero, cuán pesado se me hacía el atravesarlos. Creía no llegar al fin. Todo me parecía gigantesco e intransitable. Y cuando pienso que sin aquel leñador que me señaló el camino correcto, estaría... Ahora que considero esos mismos bosques desde aquí, qué pequeños me parecen. Me parece que hubiera podido franquearlos de un solo salto, aún más. Los penetro con mi vista y distingo sus más pequeños detalles. Hasta veo los pasos que he dado en falso. Entonces un anciano le dice: hijo mío, has llegado al término de tu viaje, pero un descanso indefinido te ocasionaría muy pronto una mortal tristeza y terminarías por echar de menos las vicisitudes que experimentaste, pues ellas brindan actividad a tus miembros y a tu espíritu. Desde aquí puedes ver a muchos viajeros transitar el camino que has andado. Como tú, corren riesgos de perderse. Tú tienes experiencia, nada temes ya. Ve a su encuentro y procura guiarles con tus consejos para que lleguen más pronto. Allá voy con gusto, contesta nuestro hombre. Pero añade: ¿por qué no hay un camino directo desde el punto de partida hasta aquí? De ese modo los viajeros no tendrían que pasar por esos bosques espantosos. Hijo mío, replica el anciano, mira bien y verás que muchos evitan cierto número de ellos. Esos son aquellos que, habiendo adquirido más pronto la experiencia necesaria, toman un camino más recto y corto para llegar. Mas esa experiencia es fruto del trabajo que se realiza en las primeras travesías, de tal modo que no llegan aquí sino por su mérito. Tú mismo, ¿qué sabrías si no hubieses pasado por ellos? La actividad que debiste desplegar, los recursos de tu imaginación que has tenido que poner en juego para abrirte camino, han aumentado tus conocimientos y desarrollado tu inteligencia. Además, al intentar salir del apuro,
Tú mismo has contribuido a la mejora de los bosques que has atravesado. Lo que has hecho es muy poca cosa, casi imperceptible, pero debes pensar que son muchos los viajeros que hacen lo mismo y que, trabajando para ellos, trabajan sin saberlo para el bien común. ¿No es justo que se les pague las penas sufridas con el descanso que aquí gozan? ¿Qué derecho tendrían a ese descanso si nada hubieran hecho? Padre mío, responde el viajero, en uno de esos bosques encontré a un hombre que me dijo: en la pendiente hay un abismo inmenso que es preciso salvar de un solo salto, pero de 1000 penas uno lo logra. Todos los otros caen en el fondo de un horno caliente y se pierden sin esperanzas de volver. Pero yo no he visto ese abismo. Hijo mío, es porque no existe. De otro modo caerían en él todos los viajeros que vienen a mi casa. Sé muy bien que necesitan allanar muchas dificultades, pero también sé que tarde o temprano las superarán. Si yo hubiese creado abismos para uno, sabiendo que debía sucumbir, hubiera sido una crueldad, con mayor motivo si los hubiese creado para el mayor número. Ese abismo es una alegoría que voy a explicarte. Mira el camino entre uno y otro bosque. Hay viajeros que marchan con lentitud y alegría. Mira a aquellos amigos que se han perdido en los laberintos del bosque. Qué felices son al encontrarse otra vez con la salida. Mas al lado de ellos hay otros que se arrastran penosamente. Están estropeados e imploran piedad por las heridas que su negligencia les ha ocasionado al cruzar las zarzas. Pero curarán y será para ellos una lección que aprovecharán en el primer bosque que tengan que atravesar, del que saldrán menos lastimados. El abismo es el símbolo de los males que sufren, y diciendo que de 1000 solo se salva uno, aquel hombre tuvo razón, porque el número de los imprudentes es muy grande, pero no ha tenido razón al decir que una vez en él no se sale más. Siempre hay una salida para llegar a mí. Ve, hijo mío, ve a enseñar la salida a los que están en el fondo del abismo. Ve a sostener a los hombres en el camino y a enseñar la senda a los que cruzan los bosques. El camino es el símbolo de la vida espiritual, en cuya ruta uno es más o menos feliz. Los bosques son las existencias corporales en las que se trabaja para el propio adelantamiento y al mismo tiempo para la obra general. El viajero que llega al final y vuelve para ayudar a los rezagados simboliza a los ángeles guardianes, a los misioneros de Dios, que encuentran su felicidad en la contemplación, pero también en la actividad que despliegan, haciendo el bien y obedeciendo al Señor Supremo.